¿Qué tal chicos? Buen día. Ahora vamos a hablar acerca del enlace químico, pero exactamente de la estructura molecular. ¿Estamos? Entonces, yo esperando que hayan repasado las clases anteriores, iniciamos un nuevo video en Química Valdés. ¿Ya? Entonces, hablemos de la estructura molecular. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablo de la estructura molecular es la que me habla de que las moléculas tienen un esqueleto. Ah, profe, tienen un esqueleto, sí. Y si las moléculas tienen un esqueleto, para mí es importante saber cómo es este esqueleto. Pero ¿por qué es importante conocer cómo es este esqueleto, profe? ¿Por qué? Porque la estructura molecular, al darme una referencia, ¿sí? ¿De qué? De la disposición de los átomos en una molécula, entonces vamos a poner eso, ¿no? Que la estructura molecular es la disposición, ¿sí? De los átomos de una molécula. Entonces, ¿qué va a pasar en la estructura molecular al darme la disposición de los átomos en una molécula? Al darme la disposición de los átomos en una molécula, yo voy a poder correctamente hacer un análisis. Un análisis, claro, voy a poder analizar qué cosa. Voy a poder analizar qué tipo de enlace tiene, si enlace covalente, si enlace polar, apolar, si enlace normal, coordinado, etcétera, ¿no? Entonces, para nosotros entender esto necesitamos ciertas reglas, ¿ya? Y vamos a eso, vamos a las reglitas de estructura molecular. Y cuando hablamos de las reglitas de estructura molecular, una de las reglas más básicas y más importantes, ¿cuál es? De que debemos elegir el elemento central. Se debe de elegir el elemento central. Si ustedes no saben elegir el elemento central, ya estamos por mal camino. ¿Por qué? Porque no sabríamos qué átomo sostiene toda la molécula, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a decir? Vamos a dar algunos ejemplitos aquí de moléculas para que nosotros podamos elegir el elemento central. Entonces tengo acá el H2SO4 que se llama ácido sulfúrico, o de repente el HNO3 que se llama ácido nítrico, o de repente el H2CO3 que es el ácido carbónico, o quizá de repente el selenio oxígeno 3, anhidrido selénico. De repente podríamos mencionar el anhidrido fosfórico, ¿no? ¿Sí? O quizá el ácido ciánico. Y me doy cuenta que aquí tenemos diferentes moléculas y lo que debemos aprender a hacer es a reconocer el elemento central. ¿Y cuál es el elemento central? En el caso del primero es el azufre, en el segundo es el nitrógeno, en el tercero es el carbono, en el cuarto es el selenio, en el quinto es el fósforo y en el último hay un punto. Profe, ahorita fácil es reconocer cuál está en el centro, porque el elemento que está en el centro yo entiendo que tiene menor cantidad. Claro, sí, perfecto, pero además de tener la menor cantidad, posee la mayor valencia. Y ese punto de referencia hay que colocarlo aquí. Es como una ayudita, ¿no? Ah, ya, profe, una ayudita. Sí, entonces vamos a decir que esa ayudita va a ser la siguiente, ¿sí? Primero sabemos que es el que está en menor cantidad, ¿sí o no? Ya hemos dicho, ¿no? Se encuentra en menor cantidad. ¿Qué significa menor cantidad? Que hay el menor número de átomos. Ah, bien. Pero además de encontrarse en menor cantidad, vamos a decir que un concepto que me puede ayudar, ¿cuál es? La mayor valencia. Y en el caso de aquí, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, los cuatro están en la misma cantidad, no hay ninguno que esté en menor cantidad. La pregunta es cuál tiene mayor valencia. Entonces, ¿qué haríamos? Hablaríamos de cada una de las valencias, hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, y diríamos que cada uno tiene que una valencia. Ah, correcto. ¿Y cuál es la valencia, profe? La valencia del hidrógeno es uno, ¿sí? La valencia del carbono es 4, del nitrógeno es 3, del oxígeno es 2. Entonces, ¿cuál tendría aquí la mayor valencia? Ah, la mayor valencia tendría el elemento carbono. ¿Estamos bien? ¿Sí? Por eso es que en esta molécula el carbono, en el ácido en el ácido oceánico, perdón, el carbono sería el elemento central. ¿Estamos bien? Entonces ahí mira cómo la primera regla te ayuda a escoger el elemento central. Ahora, en base a estas mismas moléculas, vamos a aplicar las siguientes reglas. Y vamos a decir que la segunda regla, ¿cuál sería? Dice, si existen varios elementos centrales, o sea, dice, si existen
varios elementos centrales, varios E, dice. Si existen varios E es elemento central, ¿estamos o no? Sí, dice estos se unen, ¿sí? Estos se unen directamente, ¿sí? A menos que, que, que existan oxígenos en la molécula. A menos que existan oxígenos en la molécula, ¿ya? ¿Estamos bien? Perfecto. Y vamos a aplicar ahorita esa regla. Ahora, ¿cómo aplico esta regla? ¿Ya? Se dice, entonces, miren, primero en el ácido sulfúrico que estoy señalando aquí, es difícil que se aplique porque no hay varios elementos centrales. En la segunda tampoco, en la tercera tampoco, en la cuarta, en la quinta, en el anhidrido fosfórico. Entonces, si voy a aplicar la regla en el anhidrido fosfórico, ¿qué me dice? Que en este anhidrido fosfórico, como los elementos centrales son el fósforo, lo ideal es que se unan directamente. ¿Estamos o no? Pero dice que a menos que hayan oxígenos en la molécula. Entonces, cuando hay oxígeno en la molécula, ¿qué me dice? Sabes que tu oxígeno vas a enlazar a los fósforos. Y con eso que entiendo que esa es una de las primeras reglas de la estructura. ¿Estamos bien? ¿Sí? Que el oxígeno enlaza a los elementos centrales, ¿ya? Ahora, por si acaso, hay algo muy importante, ¿ya? Esto es muy importante que lo tomes en cuenta y lo tomes de referencia. El oxígeno, al hacer esto, adquiere estabilidad. Y si no, vamos a dibujar sus electroncitos. ¿Sabes tú que el oxígeno, al estar en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia? Te estoy dibujando acá sus 6 electroncitos de valencia. Entonces, de los cuales 2 están desapareados y está buscando con ansias aparearlos. De tal manera que cuando el fósforo viene con sus 5 electrones de valencia y sabes que de estos 5, 3 están desapareados, ¿qué hace el fósforo? Aparea uno con el oxígeno. ¿Estamos o no? Claro, el fósforo no se hace estable todavía, pero el oxígeno logra la estabilidad. O sea que el oxígeno no lo hace por cualquier razón, lo hace porque al lograr unir dos elementos logra la estabilidad. ¿Ya? Y eso no solamente puede pasar en el anhidrido fosfórico, sino en cualquier otra molécula que tenga, en este caso, varios elementos centrales, ¿ya? Ahora, la siguiente regla, ¿qué dice la siguiente regla? La siguiente regla dice que se debe procurar, ¿qué cosa? El máximo número de iones oxidrilo o de grupos OH. ¿Estamos bien? ¿Sí? Alrededor del elemento central. ¿Qué quiere decir esto? Alrededor del elemento central, ¿qué quiere decir? De que tú, supongamos, ¿no? Tienes la molécula del ácido sulfúrico, ¿ya? Entonces, cuando tenemos la molécula del ácido sulfúrico, que sabemos que es H2SO4, y sabemos que tiene un elemento central, que en este caso no es E, sino es el azufre, o de repente en la molécula del ácido nítrico, que es HNO3, ¿sí? Me doy cuenta que el elemento central es el nitrógeno. ¿Qué me dice la regla? Que procures formar el mayor número de OHs. Entonces, ¿qué significa? Que acá, como tengo 2 hidrógenos y tengo 4 oxígenos, ¿qué pueden salir si tienes 2 hidrógenos y 4 oxígenos? Lo máximo que pueden salir son 2 OHs. Y de tal manera que los 2 OHs podría colocarlos de esta manera. Y ya tenemos la regla aplicada. ¿Sí? Ahora, profe, y la anterior es que no se puede aplicar, pero si se aplicara, se haría en ambos casos, ¿ya? Ahora, en este caso del ácido nítrico, ¿sí? Yo digo, tengo un hidrógeno y tengo 3 oxígenos. Entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir un OH. Y ya tengo la estructura, o bueno, parte de la estructura aplicando esta regla, ¿ya? Entonces, hasta ahorita yo creo que las reglas están entendidas, ¿sí? Y vamos a la cuarta reglita, ¿ya? ¿Qué me dice la cuarta reglita? La cuarta reglita me dice, ¿sí? Lo siguiente. Me dice que si tú deseas, ¿sí? Si tú deseas, ya te has dado cuenta que los elementos se van haciendo estables, ¿o no? Entonces, ¿qué debo de hacer yo una vez que haya cumplido estas reglas? Debo de verificar la estabilidad del elemento central. O sea, del E, claro, ¿sí? Profe, ¿pero a qué se refiere estabilidad? No entiendes ya. Estabilidad se refiere a que tú
¿sí? Cuando hablas de estabilidad, se refiere a que tú, ¿qué hayas hecho? Hayas completado la valencia. Completar la valencia. Y, profe, ¿y qué significa completar la valencia? Significa que tú hayas logrado, ¿qué? Apareado sus electrones. Ah, ¿y qué tipo de electrones? Obviamente los electrones desapareados. Eso significa que tú completes la estabilidad. ¿Sí? Entonces, no entiendo. Entonces, por ejemplo, estábamos hablando de la molécula del ácido nítrico, HNO3. Sabemos que el elemento central es el nitrógeno, sabemos que no hay varios nitrógenos, así que no se cumple la segunda regla. Y la tercera regla de buscar o el máximo número de H se cumple, ¿no? Y ahora me doy cuenta, el nitrógeno está en el grupo 5, de los cuales, de sus 5 electrones que tiene en el último nivel, solamente solo ha logrado aparear uno por parte del oxígeno. El oxígeno solamente le ha logrado aparear uno. ¿Qué significa? Que este nitrógeno no tiene todavía la estabilidad, ¿o no? Entonces yo podría decir que este nitrógeno, si lo queremos ver de esta manera, este nitrógeno, ¿qué le falta? Le falta estabilidad, ¿o no? Ah, entonces si yo digo que este nitrógeno falta estabilizar, ¿sí? Falta estabilizar, ¿qué diría? Que ¿cuánto le falta para estabilizar? Ah, para estabilizar, profe, le falta aparear 2 electrones, este y este. Ah, bien, te diste cuenta. Ah, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darnos cuenta que este falta estabilizar, ¿ya? Y ahorita vamos a dar la solución. Pero vamos a otro caso antes, ¿sí? Si yo analizo por otro lado el ácido sulfúrico, que es H2SO4, el elemento central es el azufre, claro. Y al haber el elemento central del azufre, hemos quedado que ¿cuántos OHs van a haber? 2 OHs, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone el máximo número de OHs, ¿no? ¿Sí? Ya está, perfecto. Y si nos damos cuenta, del azufre tiene 6 electrones de valencia. Uno coloca en cada uno de estos enlaces, que a propósito se llaman covalentes normales, porque cada átomo que va a hacer va a aportar un electrón, ¿sí? En este caso el oxígeno de sus 6 está colocando uno, ¿no? ¿Sí? Entonces yo noto que el azufre, ahorita, ¿qué ha hecho? Le falta estabilizar. ¿Por qué le falta estabilizar, profe? Bueno, le falta estabilizar porque sabemos, ¿sí? Porque sabemos que en este caso, bueno, no le falta estabilizar, perdón, porque sabemos que en este caso ha pareado todos sus electrones, ¿o no? Entonces aquí yo diría que ya es estable, pero vamos a hacerlo con otro colorcito para que no haya desorden. Entonces yo diría que este azufre aquí, sí, este azufre ya es estable. ¿Pero por qué ya es estable? Porque todo está apareado. Ah, o sea que hay dos casos. Hay un caso A, ¿sí? Claro, cuando ya todo, bueno, cuando falta estabilizar, y hay un caso B cuando todo ya es estable. Entonces me voy a dar cuenta que hay dos situaciones. Por eso es importante que nosotros vayamos a eso. Vamos a decir caso A. Caso A, ¿cuál era? Si el átomo, ¿sí? O si el elemento central no es estable. O sea, estamos hablando del caso del ácido nítrico, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser la solución? Ah, entonces dice que el elemento central puede formar enlace simple con el hidrógeno, o puede formar enlace doble con el oxígeno, o puede formar enlace triple con el nitrógeno, ¿sí? Y todo esto podría decir que puede ser además con elementos que afines. Afines, ¿qué significa afines, profe? Significa que te debes dar cuenta que tanto el hidrógeno como el oxígeno como el nitrógeno no son elementos únicos, ¿no? O sea, tienen algunos elementos que son parecidos. Por ejemplo, al hidrógeno, los halógenos. Claro, ¿por qué? Porque tienen ambos valencia 1. Al oxígeno, el azufre, el selenio, o sea, los calcógenos. Y al nitrógeno, los nitrogenoides, fósforo, arsénico, antimonio, ¿no? Entonces podrían dar esa estabilidad también, ¿no? Entonces se puede dar esto. Y si se da esto,
¿Cómo lograría la estabilidad entonces en el ácido nítrico? En el ácido nítrico lograrías la estabilidad así. Ya sabes que está el nitrógeno, ya sabes que tiene un OH, o no, sí, ya sabes que tiene un OH, ya sabes que este nitrógeno ha puesto solo un electrón y que por ende le faltan aparear dos electrones, que no los voy a colocar porque ahorita los vamos a usar. Y sabes que el oxígeno es estable, pero como estamos hablando del elemento central, ¿qué decimos? ¿Cuántos enlaces le falta? ¿Cuántos? Dos. Entonces, ¿cuál es la solución? El oxígeno. Pregunta, ¿hay oxígeno en la molécula disponible? Claro, porque dice HNO3. He usado solo un oxígeno, faltan dos. Entonces, ¿qué me dice? ¿Sabes qué? Dale doble enlace. ¿Sí? Dale doble enlace. ¿A qué? Al oxígeno. ¿Por qué? Porque a ti te faltan nitrógeno, te faltan dos enlaces. Entonces, si este oxígeno, que sabes que tiene 6 electrones de valencia, agarra y te da sus dos electrones desapareados, tú automáticamente nitrógeno apareas los dos desapareados que tenías. Aquí está. Y entonces, ¿qué logras? La estabilidad. ¿Te das cuenta? Ya es estable este nitrógeno. ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Ya es estable. Y si yo me doy cuenta y analizo este nitrógeno, ya es estable. Ah, perfecto. Y si ya es estable, ¿qué podría decir? Que al ser ya estable, ya no querría enlazarse. ¿O no? Sí, ¿no? Ya no querría enlazarse. ¿Por qué? Porque ya es estable, pues. ¿O no? ¿Sí, no? ¿Y es estable con cuántos? Con sus 8 electrones. ¿O no? Ya es estable con el famoso octeto. Ah, qué bonito. Pero, ¿qué falta? Falta repartir un oxígeno. Entonces, ahí es donde entramos a la regla B. La regla B, ¿qué dice? ¿Qué pasa si mi elemento central, o sea, si E, ¿qué dice? Ya es estable, como en el ácido sulfúrico. Y como ahorita el nitrógeno que ya se siente estable. O sea, todos van a pasar por ese punto. Entonces, yo que me voy a dar cuenta que la regla me va a decir lo siguiente, que si ya es estable, lo que puedes hacer es lo siguiente. Dice que el elemento central le va a entregar, ¿qué cosa? Enlace coordinado al oxígeno. Ah, pero eso solamente, solo si qué, solo si faltan enlazar átomos. ¿Cómo es eso? En el ácido nítrico, que es HNO3, hemos repartido un hidrógeno, aquí está. Hemos repartido un nitrógeno, aquí está. Pero hemos repartido solo ¿qué? Solo dos oxígenos. O sea que si no me equivoco, falta uno. Ah, bien. Entonces se necesita, profe, repartir eso, claro. Es único oxígeno. ¿Y qué dice que se le va a dar? Se le va a dar enlace coordinado. Entonces, este oxígeno que falta aquí, le vas a unir así. Y ya tienes la molécula estable. Ya tienes la molécula repartida. Y claro está que el oxígeno, que sabes que tiene sus 6 electrones de valencia, no va a usar ninguno. Sí, no va a usar ninguno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno le va a dar ambos. ¿Y puede pasar eso? Sí, puede haber un reordenamiento. Supongamos que alguien te quiere regalar dinero. Ya, si te quiere regalar dinero, tú le vas a decir, no, 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 ya tengo dinero. Bueno, no, no. Creo que si alguien te quiere regalar dinero, ya, pues habrá que aceptarlo, siempre y cuando sea algo lícito, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Puedes decir, sí, sí, gracias. Entonces te das cuenta, o sea, es como que tú dices, ya, puedo recibir dinero, porque el dinero, pues, bien habido es bienvenido, ¿no? Entonces, cuando ustedes se ponen a pensar en eso, a veces nos acomodamos. ¿Para qué? Para recibir. Ahora, hay algunas personas que lo hacen de mala manera, pues, ¿no? De repente, no sé, de repente las canastas, ¿no? Que han estado dando por el estado de emergencia. Entonces, ¿qué hacen? Las personas se han hecho los pobrecitos, han reacomodado sus electrones y han hecho ver que les falta, que no tienen nada, que no pueden dar nada. ¿Te das cuenta? Entonces, eso que se entiende como un enlace ya distinto, un enlace coordinado o dativo que ya hemos hablado. ¿Está bien? Ahora, sigamos con la siguiente regla. La reglita dice la siguiente regla, o bueno, mejor hagamos la estructura del ácido sulfúrico que nos habíamos quedado ahí. El ácido sulfúrico, que es H2SO4, quedamos que el elemento central era el azufre, ¿ya?
y quedamos a su vez que formaba el mayor número de OHs, que en este caso son 2 OHs. ¿Estamos bien? ¿Sí? Y a su vez hemos dicho que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia y aquí está colocando dos de sus electrones desapareados para aparearse y está logrando que la estabilidad. A su vez, el azufre hemos dicho que tiene 6 electrones y todos sus electrones están apareados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al haberse apareado con el oxígeno logró pues esa famosa estabilidad, ¿no? Y el hidrógeno, sabemos que tiene solo un electroncito de valencia. Ahí está, lo estoy colocando rojito. ¿Sí? Y todos han apareado sus electrones y es estable. Pero date cuenta, ¿faltan o no faltan oxígenos? Sí, son 4 y solo hemos repartido 2. Entonces, ¿qué significa? Que el azufre va a tener, ¿qué cosa? Que dar un enlace especial. ¿Sí? Y ese enlace especial, ¿cómo se llama? Ese enlace especial se llama enlace coordinado o dativo. Y en este caso, te das cuenta que el oxígeno, que tenía sus 6 electrones, va a reacomodar y va a dejar un orbital vacío. Y al dejar un orbital vacío, porque tiene 4 orbitales, se acomoda sus electrones, los aparea y deja un orbital vacío y ahí entra el par de electrones del azufre. Y ya tenemos la molécula del ácido sulfúrico. Ahora, vamos a otra molécula para que apliquemos ya todas las reglas, estamos en ejemplitos, ¿ya? Vamos a la regla del ácido carbónico H2CO3, ¿sí? Entonces yo digo acá el elemento central, ¿cuál es? Es el carbono, bien. Y si el elemento central es el carbono, entonces ahora, ¿qué hago? Busco el mayor número de OHs. Y saben que hay 2 OHs, ¿o no? Ah, sí, claro, profe, 2 OHs, perfecto. Entonces hay 2 OHs, ahí están. Pero ahora me doy cuenta de los electrones, ¿no? El oxígeno, sabes que tiene 6 electrones, 2 desapareados, ya se hizo estable el oxígeno. ¿Te das cuenta que el oxígeno es el primero en salir beneficiado? Sí, ¿no? Interesante, ¿no? Entonces el hidrógeno obviamente ya se hizo estable, pero el carbono tiene 4 electrones desapareados. Y acá solamente hay 2, entonces falta aparear 2. No es estable. ¿Cuál es la solución? Que haya un ¿qué? Un doble enlace o simple o triple enlace. ¿Qué hay disponible? Un oxígeno, porque son 3, acá solo hay 2. Entonces falta un oxígeno y ese oxígeno se va a unir directamente con doble enlace que puede hacerlo. Y el carbono aquí pone, perdón, el carbono aquí pone sus 2 electrones desapareados. Ahí están sus 2 electrones desapareados. Y el oxígeno dice, perfecto, yo también coloco mis 2 desapareados. Profe, pero ¿por qué no ha colocado, como en el otro caso, para que sea coordinado? Porque el carbono todavía no quiere dar coordinado. O sea, tú primero lo que quieres es aparear tus electrones desapareados. Y luego de aparear tus electrones desapareados, recién te pones a pensar en qué, en todo o sea, lo que falte. ¿Estamos bien? Entonces, primero doy mis electrones desapareados y luego pienso en qué, en dar todo aquello que de repente me sobre y le falte algún otro átomo. ¿Ya? Entonces, primero apareo y luego ¿qué hago? Doy si tengo algún apareado, ¿ya? ¿Sí? Ya está. Entonces, ya tenemos aquí esta molécula y bonito, ¿no? Ahora vamos a otra molécula, ¿ya? Vamos a otra molécula. Vamos a un anhidrido fosfórico, hidrógeno 2 fósforo 5. Y digo, el elemento central acá es el fósforo, ¿sí? Ya sabemos eso, ¿ya? Y este fósforo, que es el elemento central, como hay 2, ¿qué dice? De ser posible se unen con oxígeno y hay oxígeno disponible. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? Dice, ven, ya está, te doy enlace. ¿Y qué hace el oxígeno? Se beneficia porque tiene 6 electrones, de los cuales 2 están desapareados y que así ya se apareó, ¿o no? Ya se siente cómodo. Pero ahora el fósforo, ¿qué dice? Yo tengo 5. Y de mis 5, 3 están desapareados. Entonces, me faltan 2, dice. Entonces, como te faltan 2, ¿qué le dice la regla? La regla le dice ya, perfecto. Como te faltan 2 y hay oxígenos disponibles, por este lado te damos un doble enlace. Ah, perfecto. Y si te das cuenta, en esta situación, el fósforo ha puesto sus 2 desapareados. ¿Y qué ha hecho el oxígeno? También ha puesto sus 2 desapareados. ¿Y qué ha hecho? Le ha dado la estabilidad por la izquierda. Pregunta, ¿por la derecha no pasará lo mismo? Claro. Entonces, ¿qué va a hacer por la derecha? También le va a dar un doble enlace al oxígeno. Pero, profe, ¿cómo? Es que mira, también este fósforo que está a la izquierda, vamos a colocar sus electrones, también tiene 5 electrones, de los cuales uno está apareado acá, pero faltan 2 porque tiene 3 desapareados. Entonces, si coloca acá sus 2 electrones desapareados, ¿qué pasa?
El oxígeno coloca también dos desapareados y que logra la estabilidad. Bien, entonces el fósforo ya es estable, ya tiene todo apareado, ya tiene el famoso octeto, ¿o no? Pero date cuenta que la molécula te pide que repartas 5 oxígenos y solo tienes 3, entonces faltan 2. ¿Qué dice? Que entonces el fósforo necesita dar o usar lo apareado. ¿Y esto apareado qué es? Los enlaces coordinados o dativos. ¿Ya? Ahí está, ahí está. Entonces, ¿qué hacemos? Acá yo me doy cuenta que tenemos que el oxígeno se acomoda para recibir su par de electrones porque le conviene y el fósforo le da, pues, ¿no? Ya está. Ahora, profe, pero el fósforo podría aparear esos pares de electrones, sí, si fuera octeto expandido. Los desaparea y los aparea. Ya eso podríamos analizarlo que en un caso especial, ¿no? De repente el caso de que sea pentacloruro de fósforo. Cuando yo me doy cuenta del pentacloruro de fósforo, el elemento central, ¿cuál es? El elemento central es el fósforo, ¿correcto? Pero ahora pregunta, ¿hay OHs? No, no hay OHs. No hay ni una regla que yo pueda aplicar. Y entonces, ¿qué dices? Caballero, el fósforo tiene 5 electrones. ¿Estamos o no? Tiene 5, claro. Y solo tiene 3 desapareados, así que solamente podría recibir un cloro por la izquierda, un cloro por la derecha, un cloro por la izquierda, otro por la derecha, un cloro abajo. Y el otro cloro podría ser coordinado. Pero es imposible que el cloro pueda recibir enlace que coordinado de esa manera. ¿Por qué? Porque el cloro solo le falta un electrón porque está en el grupo 7. Entonces, ¿qué puede hacer el fósforo? Va a ser un caso especial. El fósforo va a actuar aquí como ¿qué? El fósforo va a actuar acá como octeto expandido. ¿Qué significa? Que si sus 5 electrones, 2 estaban apareados, ¿qué va a hacer este? Los va a desaparear. ¿Ya? Y al desaparearlos va a tener 5 desapareados. Y es ahí donde ¿qué va a poder hacer cada cloro? Va a poder unirse. Cada cloro va a poder unirse. Y como cada cloro va a poder unirse, ¿qué va a pasar ahí? El cloro que tiene 7 electrones Lewis, que vamos a colocar acá. Acá tiene sus 7, de los cuales uno está desapareado. O sea, un electrón está desapareado, los otros están apareados. Logra la estabilidad, igual que este de acá. ¿Estamos bien? Entonces yo me doy cuenta de que el cloro se ha hecho estable, pero el fósforo se habrá hecho estable sí y no. Sí se ha hecho estable, pero no de la forma común. No de la forma común. Claro, porque ya no tiene ya no tiene exactamente ya no tiene exactamente 8 electrones, tiene más de 8 electrones, ¿o no? Y si tiene más de 8 electrones, ¿qué vamos a decir? Que aquí va a lograr no 8, sino ¿cuántos va a lograr? Va a lograr, perdón, va a lograr 10 electrones. Y si va a lograr 10 electrones, entonces a eso, ¿cómo se le llama? A eso se le llama como octeto expandido. O eso se le conoce como octeto expandido. Ah, ya. Pero ¿eso pasa en cualquier elemento? No. El octeto expandido comúnmente pasa en los elementos de que están del tercer periodo hacia abajo. Es decir, y claro está que sean de los grupos que tienen pares de electrones que pueden desaparear, es decir, del grupo 5, del grupo 6 y del grupo 7A. Inclusive el 8A. Profe, pero el 8A que no reacciona. No, 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 no. Son elementos que ya son estables y no quieren reaccionar. Pero todo en esta vida es posible. De tal manera que en este caso algún gas noble podría, ¿qué cosa? Expandir su octeto. ¿Está bien? Perfecto. Entonces hasta ahí ya tenemos una referencia de algunas moléculas y cómo nos ayudan las reglas que te he dado a establecer su estructura molecular. Ahora vamos un poco más allá. Cuando nosotros, por ejemplo, ahora nos ponemos a pensar, ya tenemos una referencia, profe, de cómo hacer las moléculas, ¿no? Ya tengo una idea, ¿no? Al menos. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de que estoy yendo bien? Entonces, vamos a ir acá a fórmulas, ¿sí? Fórmulas de estructura molecular. M va a ser para nosotros estructura molecular. Formas que nos van a permitir hallar, digamos,
de forma sencilla hallar cantidad de enlaces y yo estar seguro, ¿ya? ¿Cómo así, profe? Vamos a dar fórmulas entonces. Primero, vamos a dar una fórmula que sea la fórmula de enlaces totales, ¿sí? Fórmula de enlaces totales. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es la fórmula de enlaces totales, profe? Bueno, la fórmula de enlaces totales sería igual, le vamos a llamar acá E sub T, sería igual a ¿qué? A la sumatoria de valencias sobre 2. Sumatoria de valencias sobre 2. Pues no entiendo. Ya vamos a ayudarte. Tranquilo, tranquilo. Supongamos que yo agarro y tengo acá la molécula del HNO3, ácido nítrico, que ya hemos hecho. Entonces vamos a señalar pues sus valencias, ¿no? Entonces, la valencia del hidrógeno, sabes que su valencia es 1, ¿o no? Sí, ¿no? Valencia es 1. La valencia, por ejemplo, del nitrógeno, sabes que cuánto es, su valencia es 3, porque tiene 3 electrones desapareados, ¿o no? ¿Sí? Y luego viene la valencia de ¿qué? Del oxígeno, ¿o no? ¿Sí, no? Y la valencia del oxígeno, ¿cuánto es? 2, porque está en el grupo 6. ¿Y qué debemos hacer? Debemos sumar todo esto. Sin embargo, recuerda aquí algo, que tenemos 3 oxígenos, entonces esto sería 2 por 3. Entonces, esta sumatoria de valencias sobre 2. ¿Y cuánto me va a dar esta sumatoria de valencias sobre 2? Me va a dar, a ver, 2 por 3, 6, más 2 por 3, 6, más 3 más 1, son 10, entre 2 son 5. Y la pregunta es, ¿el ácido nítrico tendrá 5 enlaces? A ver, vamos a hacer la estructura. Nitrógeno, elemento central, que tiene un OH, ¿sí? Necesita 3 enlaces, le faltan 2, porque solo uno le ha dado el oxígeno. Entonces, que hace un doble enlace con el oxígeno, pero falta un oxígeno por repartir. Pero como tiene 5 y le sobra un par, le va a dar coordinado al oxígeno y ya se hizo estable. Y contemos, ¿cuántos enlaces hay acá? 1, 2, acá hay un doble, son 2, van 4, y acá esta flechita también es un enlace, van 5. Entonces yo entendería que está bien esa fórmula. Fórmula de enlace total es 5. ¿Y qué hice? Ya comprobé esto. ¿Ves? Ah, bien, profe, bien. Ahora vamos a una segunda fórmula. Claro, vamos a la segunda fórmula. La fórmula va a ser fórmula de ¿qué? De enlaces, ¿sí? Enlaces sigma. ¿Hay fórmula de enlace sigma? Claro. ¿Sí? Claro, las fórmulas, o sea, tienen limitaciones, ¿estamos bien? ¿Sí? Y si hablamos de la fórmula de enlace sigmas, ¿qué sería, profe? ¿O cuál sería? La fórmula de enlace sigma, yo le voy a poner mejor acá sigma, para que sea directo. Sigma sería igual a ¿qué? A la atomicidad menos 1. ¿Sí? ¿Sí? Atomicidad menos 1 más el número de C. ¿Qué es el número de C? El número de C es el número de ciclos. No tuyos, obviamente, ¿no? Un número de ciclos se refiere de la molécula, ¿no? ¿Sí? Ah, claro, es tu primer ciclo virtual. Ah, ya entendí. Ya, perdón. Ya, entonces, número de ciclos, ¿no? Ya está. ¿Y cómo así como? Ya, no entiendes, ya. Entonces, vamos a la molécula de nuevo del ácido nítrico, ¿o no? ¿Sí? Entonces, en el ácido nítrico, yo que me voy a dar cuenta, que acá hay números que se sobreentienden, acá es un 1, acá es un 1, ¿o no? Por ende, mi atomicidad en este caso sería 1 más 1 más 3, ¿o no? Por ende, y se sobreentiende que mi número de enlace sigma sería ¿cuánto? 5 menos 1, es decir, 4. ¿Habrán 4 enlaces sigmas acá? A ver, este primero es sigma, este segundo es sigma, este tercero es sigma, este cuarto es sigma. Profe, y el otro, recuerda que cualquier adicional te dije que se llama pi. Ay, mira, hay 4 sigmas. ¿Y ahí qué me salió en la fórmula? 4 sigmas, ¿ves? Chiste. Ah, profe. Y por ende, yo podría decir, y yo sé, ojito acá, ojito, yo sé, ¿qué cosa? Que se supone que lo que no es sigma es pi. Ah, entonces yo diría que los enlaces totales son iguales a ¿qué? A los enlaces sigma más los enlaces pi. Ah, perfecto, sí. Ahora pregunta,
¿cuántos enlaces tienes en total? Ah, profe, tengo 5 enlaces. ¿Y cuántos de estos son sigma? Ah, son 4. Entonces, ¿qué entenderías? Que pi, ¿cuánto se entiende que hay? 1. Y pregunta, ¿la molécula tiene un pi? Claro, entonces, ¿ves? Te das cuenta que nosotros podemos hallar muchas cosas, ¿ya? A partir de estas formulitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a otra molécula para que te des cuenta que esto funciona. En el ácido carbónico H2CO3, ¿ya? El elemento central es el carbono, se forman dos OHs, ¿estamos bien? Se forman dos OHs, ya está. ¿Sí? Y acá, ¿qué cosa hay? Un doble enlace para terminar la estabilidad, ¿sí? No da coordinados porque no lo necesita. Entonces vamos a la fórmula de enlaces en total. Sería sumatoria de valencias. Del hidrógeno es 1, pero son 2 hidrógenos. ¿Estamos bien? ¿Sí? Acá si no con colorcito mejor ya, para que ustedes se den cuenta, ¿sí? Con colorcito, ya, acá está. Del hidrógeno, su valencia es 1, pero son 2, ¿o no? ¿Sí? Ya está. Luego sigue del carbono. Su valencia es ¿qué? 4, ¿o no? Y hay uno solo, así que no por gusto multiplico. Y luego viene del oxígeno. Del oxígeno su valencia es 2, pero ¿cuántos hay? 3, ¿o no? Ah, bien. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos de sumar esto y dividirlo entre ¿cuánto? Entre 2. De tal manera que ¿cuántos enlaces me sale? A ver, 4 más 2, 6 y 6, 12 entre 2, 6. 6 enlaces. Hay 6 enlaces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Ah, bien, profe. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a hallar la fórmula de enlace sigma, ¿no? A ver, vamos a comprobar si nos sirven estas formulitas. Entonces, los enlaces sigmas serían que la atomicidad menos ¿qué? Menos 1. ¿Cuántos átomos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, 6 menos 1. ¿Cuánto es esto? 5. 5 sigmas. Un sigma, 2 sigmas, 3 sigmas, 4 sigmas, 5 sigmas. Y este adicional quedamos que era pi. Ah, perfecto. Profe, y además usted dijo que había que los enlaces totales, ¿sí? Eran iguales a ¿qué? A sigma y pi, ¿o no? Ah, como tiene 6 enlaces en total, si 5 son sigmas, ¿qué te queda? Que uno es pi. Y pregunta, ¿se cumplió o no se cumplió? Ah, sí. Ah, perfecto, profe. O sea que me está diciendo que estos 6 enlaces que aquí que yo he marcado son iguales a los sigmas más los pi. Sí, y ya sabes contar enlaces sigma tanto como pi. Bonito. Y eso es estructura molecular, jóvenes. Muy bonito. Ustedes podrían también contar otras cosas, como de repente los enlaces coordinados, y vamos a eso, vamos a hablar a otras formulitas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hablar acerca de una formulita adicional, ¿sí? ¿Qué formulita adicional, profe? No entiendo. La formulita de qué? De los enlaces coordinados. Ah, también hay fórmula para los enlaces coordinados odativos, claro. Se le denominan covalencias coordinadas odativas, ¿no? Recuerda eso, ¿no? Vamos a usar ese punto, ¿no? Enlaces coordinados odativos. ¿Y cuál es la fórmula, profe? La fórmula sería la siguiente. Enlaces coordinados, le vamos a poner co, ¿sí? Sí, cor mejor. Sería igual a ¿qué? Al estado de oxidación menos la valencia sobre 2. ¿Estamos bien? Sí, el estado de oxidación menos la valencia sobre 2. Pero esto es, recuerda, y es muy importante, un ojito que esté acá de referencia. Esto solamente me sirve, ¿sí? Para el elemento central. Para el elemento central, ¿sí? Y esto es por cada átomo. Por cada átomo. O sea, esto es por átomo. No voy a decir que voy a utilizar la fórmula. Esta es la fórmula de las totales. No. O sea, es la fórmula que cada átomo central podría dar de enlaces coordinados por si acaso. ¿Estamos bien? No entiendes. Ya, vamos a la molécula, ¿ya? Vamos a hablar de una molécula, de repente aquí, del ácido nítrico. ¿Ya? Y vamos a decir que si hablamos de los enlaces coordinados, primero tendríamos que hablar que el elemento central es el nitrógeno, ¿no? Entonces sus enlaces coordinados dependerían de su estado. ¿Y qué estado de oxidación tiene acá el nitrógeno? Tiene el estado de oxidación +5. No entiendes ya. ¿Qué hago acá? El oxígeno tiene -2. Como son 3, sería -6.
El hidrógeno tiene +1, que se espera eso que tenga siempre. Como es un solo hidrógeno, sería +1. Y la pregunta es, ¿cuánto podríamos colocar nosotros aquí para que todo esto sume 0? Porque se supone que aquí al inicio no había nada, era 0. Entonces, ¿cuánto debe tener aquí? +5. Por eso el nitrógeno tiene el estado de oxidación +5. ¿Estamos bien? Sí, entonces ya está, ¿no? No nada complicado, bonito. Ya está. Entonces, ¿yo qué diría? Su fórmula de enlaces coordinados, ¿sí? De enlaces coordinados sería igual ¿a qué? Al estado de oxidación. ¿Cuál es su estado de oxidación? +5. Correcto. Menos su valencia. Valencia del nitrógeno es 3. Claro, ¿cómo? Es que se supone que está en el grupo 5, ¿no? Y hemos quedado que los que están en el grupo 5, su valencia es 3 porque tiene 3 desapareados, ¿no? Bien. Y todo esto sobre 2. ¿Y cuánto sale acá? 1. Entonces tiene un enlace coordinado. Ahora vamos a verificar, pues, si hacemos la estructura del ácido nítrico, que ya le hemos hecho, es que el nitrógeno es el elemento central. Tiene un enlace con el oxígeno hidrógeno, un OH, ¿sí? Los carros horribles a veces pasan, perdónenme. Luego que tiene un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Y termina aquí de estabilizar con un oxígeno. ¿Ves? Y tienes un enlace coordinado, o sea, es verdad, es cierto, es cierto. Y en el ácido sulfúrico H2SO4, ¿qué diría? Ah, perfecto, en el ácido sulfúrico, de nuevo vamos, el elemento central es el azufre. ¿Qué estado de oxidación tiene el azufre? Tiene el estado +6, ¿sí? Si te detienes a hacerlo de la manera que te he explicado, y vamos a decir acá que los enlaces coordinados serían iguales a ¿cuánto? A ver, ¿cuál es el estado de oxidación? +6 menos la valencia es 2, porque está en el grupo 6, tiene 2 desapareados, sobre 2. ¿Y cuánto me sale 2? 2 coordinados tiene cada átomo de azufre. Entonces, si hago la estructura del ácido sulfúrico, sabemos que tiene 2 OHs, que ya se les dijo, ya están sus 2 OHs, ¿sí? Y que en este caso va a dar 2 enlaces coordinados porque ya se hizo estable. Y fíjense, es cierto, tiene 2 enlaces coordinados. Entonces ya me doy cuenta que ya hemos hablado acerca de la estructura molecular y algunas formulitas para eso, ¿no? Pero, profe, hay una fórmula adicional. Claro, se supone que si tú sabes, ¿sí? La fórmula de enlaces totales, mejor le pongo ojito, ojito, ojito. Sabes que la fórmula de enlaces totales, ¿sí? Es igual a ¿qué? A la suma de los enlaces normales, claro, más los enlaces coordinados. Ah, por ende, si yo sé que acá es un enlace coordinado, el resto que son normales, ¿o no? ¿Sí? ¿Ves? Entonces, ya hasta ahí hemos trabajado, jóvenes, ejercicios de estructura molecular y espero que te sirva para qué, para que tú puedas hacer el conteo de enlaces simples, dobles, triples, sigmas, pis y todo eso, ¿sí? Genial, esta es una nueva oportunidad. Bendiciones.